Gracias te damos, Señor, en esta oportunidad por el gran privilegio que nos has dado de una vez más, Señor, reunirnos para aprender de tu palabra. Ya nos diste, Señor, el privilegio de cantarte, alabarte, adorarte, honrarte. Ahora te pedimos, Señor, de la manera más humilde que nos ayudes a cada uno de nosotros a disponer nuestro corazón, nuestra mente, para todas las cosas que vamos a estar aprendiendo en esta oportunidad, Señor. A lo largo de estos meses hemos estado aprendiendo, Señor, conociendo al Dios de la Biblia. No queremos, Señor, generar ídolos en nuestro corazón de un Dios que no existe, un Dios generado a imagen nuestra, a los deseos nuestros. Queremos conocer al Dios de la Biblia tal como a ti te plació revelarte en tus sagradas escrituras. Sea, Señor, tu Espíritu Santo reforzando todo este conocimiento en la vida de cada uno de nosotros de tal manera, Señor, que la vida que llevamos a cabo como cristianos, como pueblo, sea un caminar basado en ese mismo conocimiento de quién eres tú, Señor. En tus manos pongo la vida de cada uno de mis hermanos, pidiéndote, Señor, que seas tú quitando cualquier distracción, cualquier argumento inválido en contra de tu palabra, derríbale, Señor. Y de la misma forma te pido que seas tú hablando a través de mí, pero también a través de cada uno de los maestros y maestras que estarán impartiendo las clases en los diferentes salones. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Entendemos y reconocemos el gran privilegio que nosotros tenemos de tener tu revelación completa para nosotros estudiarla y deleitarnos en ella. Gracias te damos, Señor, todo esto te lo he pedido en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden salir los niños y mientras salen, hermanos, salude a su hermano, hermana de la izquierda. Recuerden, jóvenes de 15 años en adelante, este salón a mi mano izquierda es donde se están reuniendo los jóvenes. Gloria a Dios. ¿Cómo están, hermanos? Gloria sea nuestro Dios. En esta oportunidad, hermanos, vamos a finalizar con la serie que hemos estado estudiando ya por varias semanas, estudiando acerca de conociendo al Dios de la Biblia. Si Dios lo permite, hermanos, a partir del próximo domingo estaremos aprendiendo acerca de una nueva serie que tiene que ver, hermanos, con la vida práctica de nosotros como cristianos y cómo ese caminar práctico de nosotros debe de ir, hermanos, con el conocimiento de todo lo que hemos aprendido en las últimas semanas. En esta oportunidad vamos a estar viendo el último tema de conociendo al Dios de la Biblia, y en esta oportunidad, hermanos, vamos a estar aprendiendo del tema nuestro omnipotente Dios. Cuando hablamos de la omnipotencia, como ya lo hemos explicado, hermanos, la palabra omni significa todo. Lo aprendimos en la omnisciencia, en la omnipresencia, y lo que esa palabra implica en el caso de la omnisciencia es que Dios en todo lugar está. En el caso de la omnisciencia, Dios todo lo conoce. Y en este caso, la omnipotencia, hermanos, tiene que ver que Dios tiene todo el poder y toda la fuerza. La palabra omni significa todo, y la palabra potencia o potente tiene que ver con el poder de Dios. Cuando hablamos de la omnipotencia, entonces, hermanos, nos estamos refiriendo a que Dios tiene el poder para llevar a cabo todo lo que Él ha determinado en su perfecto plan. Cuando nosotros, hermanos, vemos la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento, podemos ver, hermanos, de que hay diferentes palabras o nombres que se usan para referirse a Dios, y muchas de estas, o más bien cada una de ellas, nos habla acerca de los atributos de nuestro Dios. Algunas de ellas estuvimos aprendiendo ya en las últimas semanas. Y en el caso de la omnipotencia, hermanos, hay una palabra que nosotros encontramos repetidamente en el libro de Génesis que nos habla acerca de este poder. Les quiero invitar, hermanos, que me acompañen al libro de Génesis, capítulo 35, y leamos del versículo 11 en adelante. Génesis, capítulo 35, versículo 11 en adelante. Dice la palabra de Dios: también le dijo Dios, yo soy el Dios, como dice, hermanos, omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos.
La palabra original que nosotros encontramos aquí, hermanos, es la palabra El Shaddai o Shaddai. Y esa palabra lo que implica es una palabra, en primer lugar, atribuida solamente a nuestro Dios, pues solo nuestro Dios, hermanos, es omnipotente, solamente nuestro Dios tiene el poder de llevar a cabo cualquier obra que Él ha determinado. Y es precisamente lo que esta palabra significa. El Shaddai tiene que ver con la omnipotencia, o como lo vemos en otros escritos en el mismo libro de Génesis, en ciertas secciones se presenta como el omnipotente y en otras secciones lo encontramos como el todopoderoso. Ambas palabras, hermanos, en el hebreo original es el Shaddai. Y lo que eso implica es Dios tiene el poder para llevar a cabo todo lo que Él planeó. Hace semanas atrás estuvimos aprendiendo acerca de la soberanía de Dios. La soberanía tiene que ver con que Dios hace lo que Él quiere. Y en este caso, la omnipotencia, hermanos, tiene que ver con que Dios tiene el poder para llevar a cabo cualquier obra que Él ha determinado. Nuestro Dios, hermanos, es tan poderoso que cuando nosotros vemos lo que pasó en la creación, muchas veces pensamos, hermanos, que nuestro Dios al llevar a cabo dicho trabajo necesitaba de un martillo enorme, un serrucho enorme o cosas por el estilo, pero nuestro Dios no necesita el uso de dichas herramientas, sino que tal como lo vemos, hermanos, de una manera repetida en el Génesis, nuestro Dios es tan poderoso, nuestro Dios es omnipotente, que por el puro poder de su palabra, todo lo que nosotros vemos, hermanos, fue creado. Y en esta oportunidad, hermanos, en cuanto a la omnipotencia, quiero que aprendamos lo que la omnipotencia de Dios implica a un nivel general, pero también como lo compartí con la omnipresencia, lo que la omnipotencia de Dios, hermanos, implica a un nivel personal. En el Génesis, hermanos, para comenzar con lo que tiene que ver la aplicación de una manera general, podemos ver en Génesis capítulo 1, en el versículo 3 en adelante, dice la palabra de Dios, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. En la omnipotencia, en el poderío de nuestro Dios, podemos ver, hermanos, que nuestro Dios es tan poderoso que con el simple hecho de hablar su palabra, las cosas que nosotros podemos ver, como la palabra de Dios nos enseña en el libro de Romanos, todo fue creado, hermanos, por el poder de su palabra. Nuestro Dios, hermanos, todo lo que nosotros podemos ver solamente con el simple hecho de hablar su palabra, dice la palabra de Dios que aquel que habla lo que no es, como si fuese. Y podemos ver, hermanos, en este caso, de que la omnipotencia es un atributo atribuido solamente a Dios. No hay ningún ser creado, hermanos, que tenga este poder. Solamente nuestro Dios tiene el poder de crear algo de la nada. Y muchas veces, hermanos, por no conocer la omnipotencia de Dios, muchas veces de una manera indirecta, el ser humano se quiere atribuir este atributo que le pertenece solamente a Dios. Y nosotros nos podemos preguntar, ¿pero de qué manera podemos ver eso? Hay una muy mala práctica, hermanos, dentro de la comunidad cristiana, que tiene que ver con andar decretando y declarando cosas que no son como si fueran. Pero queridos hermanos, el único que tiene ese poder es el omnipotente, el todopoderoso, que es nuestro Señor Jesucristo. Ningún ser humano, hermanos, tiene la capacidad de llamar algo que no es como si fuera. Pero por no tener un entendimiento de quién es Dios, nosotros sí pensamos que nosotros tenemos ese poder. Y ya andamos siendo partícipes de esas prácticas, de andar decretando cosas, hermanos, que en ninguna parte de la Escritura podemos ver que es algo soportado por parte de nuestro Dios. El único, hermanos, que tiene ese poder es nuestro Dios omnipotente. En la palabra de Dios vemos en el mismo libro de Génesis, capítulo 2, pasemos un poquito para adelante, hermanos. Capítulo 2, versículo 2, dice la palabra de Dios que cuando nuestro Dios, por el poder de su palabra, creó todo lo que nosotros hoy en día conocemos. Dice Génesis capítulo 2, versículo 2, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Al no entender de la misma manera, hermanos, la omnipotencia de Dios, podemos tener un entendimiento equivocado acerca de este versículo y podemos creer, hermanos, que a nuestro Dios le fue necesario reposar porque después de hacer el trabajo tan enorme de crear las galaxias, el universo, al ser humano, nos podemos imaginar que el Todopoderoso pues ya terminó en una esquina ahí recobrando su aliento porque terminó cansado.
pero cuando nosotros vemos, hermanos, la aplicación de esta palabra reposó, tiene más que nada que ver, hermanos, con el hecho de que Dios terminó o completó su obra. Es decir, la obra de Dios, hermanos, quedó completa. Y cuando nosotros pensamos de tal manera que Dios sí se cansó, pues estamos poniendo límites en el Dios todopoderoso, omnipotente, que la palabra de Dios nos revela. Y aunque ese es un entendimiento, hermanos, a un nivel general, al nivel personal nos afecta de diferentes maneras, como ya lo estaremos aprendiendo en unos minutos. El libro de Isaías nos enseña acerca de este punto, hermanos, en el libro de Isaías capítulo 40, versículo 28. Hace una pregunta y dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Y luego vean lo que dice, hermanos, referente a nuestro Dios omnipotente. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Nuestro Dios todopoderoso, hermanos, llevó a cabo toda la obra de su creación, y nuestro Dios no se cansa, pues Él es todopoderoso. Y nosotros, hermanos, al no entender lo que este atributo de nuestro Dios implica, muchas veces genera incertidumbre, muchas veces genera temor o genera desconfianza, hermanos, porque pensamos que ciertas situaciones por las que nosotros estamos pasando, o número uno, se le salieron de la mano a nuestro Dios, o Dios no tiene el poder o la fuerza para ayudarnos a salir de la situación en la que estamos pasando. El problema, hermanos, es que muchas veces pensamos que Dios no es omnipotente porque Dios no cumplió los deseos de nuestro corazón. Y pensamos, bueno, pero es que yo le he estado pidiendo esto a Dios de una manera repetida y Dios no lo ha cumplido. Ha de ser porque Dios no tiene el poder para hacerlo. Y por el hecho de que Dios no cumplió algo en nosotros, ya queremos descartar la omnipotencia de nuestro Dios. Ese es un pensamiento completamente erróneo. Hemos aprendido de la misma forma acerca de la soberanía de Dios. Dios hace lo que Él quiere. Dice la palabra de Dios, no hay quien detenga su mano y le pregunte, ¿qué haces? Y podemos ver, hermanos, el peligro tan grande que existe cuando nosotros no conocemos al Dios de la Biblia, tal como la palabra de Dios lo ha revelado. Porque como lo hemos explicado, hermanos, a lo largo de esta serie, cuando hablamos de la omnipotencia de Dios, no podemos hacer un lado la omnipresencia. Cuando hablamos de la omnipresencia, no podemos hacer un lado la santidad. Cuando hablamos de la santidad, no podemos hacer un lado la justicia. Todos los atributos de los cuales hemos estado aprendiendo a lo largo de estos meses, hermanos, obran en conjunto. Y nosotros tener un entendimiento adecuado acerca del Dios revelado en las Sagradas Escrituras nos va a ayudar, hermanos, a no tener expectaciones equivocadas, y al mismo tiempo, hermanos, nuestro caminar será un caminar recto, porque ese caminar será conforme al conocimiento del Dios revelado en la palabra. Y cuando nosotros lo entendemos, hermanos, podemos compartir el sentimiento del profeta Jeremías. El profeta Jeremías, hermanos, quedó maravillado acerca del poder de nuestro Dios. Y yo no sé si usted, hermano, hermana, en diferentes ocasiones cuando ve cómo Dios obra con su mano poderosa, de la misma forma nos maravillamos. Es un error, hermanos, que nosotros como cristianos caigamos en un estado en el cual vemos la obra poderosa de Dios como algo de lo cual ya no nos asombramos. Y la omnipotencia de Dios, hermanos, debería de ser algo de lo cual cada uno de nosotros nos asombramos. Vean lo que dice Jeremías, capítulo 32, versículo 17. Podemos ver de qué manera el profeta Jeremías se maravillaba del Todopoderoso. Dice la palabra de Dios, oh Señor Jehová, he aquí, tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. ¿Y cómo dice, hermanos? Ni hay nada que sea difícil para ti. Para el Todopoderoso, hermanos, para el Omnipotente, para el Shaddai, no hay nada que sea difícil, no hay nada que sea imposible, pero es un error el asumir de que Dios, como es todopoderoso, cumplirá todos los deseos de nuestro corazón. Porque lamentablemente, hermanos, muchos de los deseos de nuestro corazón no están alineados conforme a la voluntad de Dios.
Y muchas veces cuando Dios no cumple lo que nuestro corazón desea, pensamos, bueno, entonces verdaderamente ese Dios del cual la palabra de Dios habla no es tan poderoso como parece. Pero ese es un error porque asumimos que Dios es el Dios del universo que está disponible para cumplir los deseos de su creación. Pero es completamente todo lo contrario. Nosotros estamos aquí para llevar a cabo la voluntad del Todopoderoso y no al revés. Y es cuando entendemos eso, hermanos, que nos damos cuenta del pensamiento tan equivocado de que nosotros pensemos, hermanos, que al declarar o decretar, le estamos dando órdenes al Dios del universo para que Él haga conforme a lo que nosotros queremos. Es una falta de respeto enorme, hermanos. El Dios todopoderoso, el Dios del universo, el Shaddai, es el que hace la obra conforme a lo que Él le place. Y nosotros, como decía Pablo, como decía Pedro, no somos más que simples servidores, no somos más que el barro en las manos del Todopoderoso. Pero al no entender esto, hermanos, podemos caer en el error de incluso cuestionar al Todopoderoso. Yo no sé si usted, hermano, hermana, al analizar su propia vida, se dé cuenta de que en ciertas ocasiones usted ha cuestionado al Todopoderoso. Y la razón principal, hermanos, por la cual la iglesia cuestiona al Todopoderoso es precisamente porque no recibieron lo que su corazón deseaba y como no lo recibieron, cuestionan el poder de Dios. Dios, pero si tú eres tan poderoso, ¿por qué no cumpliste lo que yo te pedía? Es un pensamiento completamente equivocado. Y en la palabra de Dios, hermanos, nos encontramos con un muy buen ejemplo acerca de una persona, hermanos, que cometió el grave error de cuestionar al Todopoderoso. Y son aproximadamente, no sé si son 5 o 6 capítulos que nosotros encontramos de qué manera el Todopoderoso le responde a esta persona. ¿Alguien sabe a quién me estoy refiriendo? A Job. Vayamos al libro de Job, hermanos, capítulo 38, versículo 3. Porque en una ocasión, hermanos, Job cometió el grave error de cuestionar al Omnipotente. Y cuando Dios le responde, hermanos, podemos ver cómo Dios le responde. Y en su respuesta le habla precisamente de su poder, de su omnipotencia. Y vean lo que dice Job capítulo 38, versículo 3. Después de que Job cuestiona al Todopoderoso, el versículo 3 dice que Dios se le aparece en un torbellino. Y dice el versículo 3 del capítulo 38, ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Job cuestiona al Todopoderoso, el Todopoderoso se le aparece en un torbellino y le dice, cíñete como varón tus lomos, ahora yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar. Versículo 4, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Sí lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? ¿Cuándo alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Podemos continuar leyendo, hermanos, el resto del capítulo 38, capítulo 39, capítulo 40 de Job, donde Dios, el Todopoderoso, le hace este tipo de preguntas a Job que él, en su humanidad, en su limitación, estaba cuestionando al Dios Todopoderoso. Y sin darnos cuenta, hermanos, muchas veces nosotros cuestionamos a Dios de la misma manera. Y en la respuesta que Dios le da, le dice, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo hice esto? Cuando yo puse el cimiento, cuando creé todo lo que tú ves. Pero cuando llegamos al capítulo 40, vean lo que le dice nuestro Dios, capítulo 40, versículo 1. Dice nuestro Dios, además respondió Jehová a Job y dijo, ¿cómo dice el versículo 2? ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda esto. Continúa Dios cuestionando a Job. Versículo 3. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Capítulo 38, 39 y 40 es Dios cuestionando a Job, que había cuestionado al Dios omnipotente.
Y a lo largo de esos 3 capítulos podemos llegar a la conclusión que Job entendió su posición delante del Todopoderoso. Y muchas veces nosotros, hermanos, nos es necesario leer Job 38, 39 y 40 para entender cuál es nuestra posición delante del Todopoderoso. Porque al no entender, hermanos, que Dios es omnipotente y todopoderoso y que solamente Él es, podemos cometer el grave error, hermanos, de subir y nosotros querernos poner a la par de Dios. Pero Dios le dijo al salmista, tú pensabas que yo era como tú, pero qué equivocado estabas. Porque, queridos hermanos, nosotros somos creación de Dios, pero en este tipo de atributo, querido hermano, nosotros no somos absolutamente para nada como Dios. Estos son atributos, hermanos, incomunicables, atributos que solamente están reservados para nuestro Dios. En la traducción lenguaje actual, Job responde, ¿qué podría responderte si soy tan poca cosa? Job reconoció lo que él era delante del Todopoderoso. Y aunque puede sonar, hermanos, como algo que nos hace pequeños, es necesario que nosotros reconozcamos, hermanos, lo que nosotros somos delante del Dios Todopoderoso. Y que no nos elevemos, hermanos, a una posición antibíblica. Job le dice, ¿qué podría responderte si soy tan poca cosa? Ya he hablado más de la cuenta y no voy a insistir, prefiero quedarme callado. Después de Job cuestionar a Dios, Dios responderle a Job es de su mismo atributo de omnipotencia. Job reconoció quién era él delante de Dios y llega a la conclusión, callado me veo más bonito. Y mejor se calló. Pero después de que Dios trató de una manera personal y le mostró a Job que delante del omnipotente él no era nada. No solamente le mostró el poderío y todo lo que Dios hace a través de su gran poder, pero que le mostró el contraste de cómo Job en este tipo de atributo no era absolutamente nadie. Y cuando nosotros entendemos esto, hermano, nos va a ayudar a verdaderamente practicar lo que Dios le decía al apóstol Pablo cuando le decía, Pablo, bástate en mi gracia, porque mi poder, como dice la palabra, se perfecciona en tu debilidad. El problema, hermanos, es que muchas veces nosotros nos queremos presentar como los omnipotentes, como los que no lo podemos. Pero la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que cuando nosotros nos presentamos en nuestra debilidad humana y aprendemos a depender del poder de Dios, es cuando el poder de Dios opera a través de nosotros. Pero ahí, hermanos, no entran los esfuerzos humanos por parte de nosotros. Más adelante vamos a aprender acerca de eso. Pasemos a Job 42. Porque todavía, hermanos, Dios continúa cuestionando a Job por el capítulo 40 y el capítulo 41. Desde el capítulo 38 hasta el capítulo 41, Dios continúa cuestionando a Job. Y vean lo que dice el capítulo 42 de Job, versículo 1, pues entonces vemos lo que ahora Job reconoce. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco, ¿qué fue lo que conoció? Que todo lo puedes. Job le está diciendo, Dios, yo conozco que tú eres el Todopoderoso, yo conozco que tú eres el Omnipotente. Continúa diciendo que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando nosotros tenemos un verdadero encuentro con el Todopoderoso, hermanos, genera el mismo efecto. Job, al no entender antes, cuando cuestionaba a Dios, él no entendía verdaderamente su posición delante de Dios, pero cuando Dios le muestra quién es Dios, su poder, él dice, ahora yo te voy a preguntar, tú me vas a enseñar, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco. Si recordamos, hermanos, cuál fue el sentir del profeta Isaías cuando se presentó delante del trono de Dios, que dijo el profeta Isaías, ¡ay de mí, que soy muerto! ¿Por qué? Porque experimentó y sintió lo mismo que Job cuando tiene ese verdadero encuentro
con el Omnipotente. Y dice Job, ahora me arrepiento en polvo y ceniza. Y ahora, hablando de la parte práctica o la parte personal, hermanos, me atrevo a decir de que todos estamos de acuerdo hasta cierto punto de que Dios, con su poder, es el que creó todo lo que nosotros vemos. ¿Dicen amén a eso? El problema, hermanos, es que muchas veces pensamos que Dios es el Dios que creó el cielo, la tierra, todo lo que nosotros vemos, pero que ese Dios no tiene el suficiente poder para tener el control de lo que está pasando en el mundo actual. Y vemos, hermanos, noticias como lo que estamos viendo precisamente en el tiempo presente, lo que está pasando en la Casa Blanca, lo que está pasando en los diferentes gobiernos. Y cuando vemos este tipo de situaciones, hermanos, pensamos que el Dios Todopoderoso creó el cielo, el universo, su creación, pero que de repente se hizo un lado. Y que las cosas que están pasando porque se le salieron a Dios de su control. Pero querido hermano, el Dios que creó el universo, el Dios que creó la tierra, es el mismo Dios que con su poder pone y quita reyes. Vean lo que dice Daniel capítulo 2 versículo 21. Daniel capítulo 2 versículo 21. Dice la palabra de Dios, Él, hablando del Omnipotente, muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. No es como si el Todopoderoso hizo su creación y después se hizo a un lado. Ese Dios Todopoderoso es el mismo Dios Todopoderoso que sigue sentado en su trono y es el mismo Dios que hasta el día de hoy, queridos hermanos, pone y quita reyes. Me parece que fue Juan Calvino el que dijo que los malos gobernantes es el juicio por parte de Dios a las naciones. Y aunque es un dicho de hombre, tiene un sentido bíblico que lo podemos ver repetidamente en el Antiguo Testamento. Lo podemos ver con Saúl, lo podemos ver con la descendencia de Ezequías. Reyes que fueron malos para un pueblo rebelde. Y muchas veces nos podemos preguntar, ¿pero por qué Dios? Pero una de las cosas que debemos de entender, queridos hermanos, es que los planes que Dios estipuló desde antes de la creación de este mundo se van a llevar al pie de la letra. Y todo lo que Dios ha determinado, como dice la palabra de Dios en la primera carta de Pedro, lo hace conforme a su presciencia. ¿Qué significa eso? Su conocimiento anticipado. Dios, hermanos, en su poderío tiene el control absolutamente de todo lo que pasa alrededor de nosotros. Y cuando la iglesia no tiene conocimiento, hermanos, de este atributo de Dios, puede prender la televisión y generar temor en su corazón porque piensa que Dios ya se le salieron las cosas de control. Pero queridos hermanos, todo lo que pase es porque el soberano y el omnipotente lo está permitiendo. Hermanos, la misma pandemia, hermanos, no es algo que se salió del control de nuestro Dios. Es algo, hermanos, que podemos ver de una manera general, universal, cómo ha sacudido al pueblo de Dios. Muchos se quedaron en el camino y una gran porción de la iglesia se fortaleció todavía más. Y este es un patrón que podemos ver, hermanos, desde la iglesia primitiva, cuando Dios en su poder permitió que el emperador Nerón diera la persecución más fuerte históricamente hasta el día de hoy contra el pueblo cristiano. ¿Afectó la iglesia? Claro que no, la hizo más fuerte. El Todopoderoso lo permitió. Y queridos hermanos, el Dios que creó el cielo, el Dios que creó el universo, el Dios que pone y quita reyes, es el mismo Dios, querido hermano, que te creó a ti en el vientre de tu madre y quiere un conocimiento personal contigo. Porque de la misma forma, hermanos, podemos cometer el error de que pensamos que Dios es tan poderoso que es inalcanzable para nosotros, pero eso es lo que hace a nuestro Dios diferente del resto de los dioses paganos. Que nuestro Dios, que es todopoderoso, quiere tener una relación personal con su pueblo. El mismo pueblo que amó, el mismo pueblo que ama, que ha demostrado su misericordia y gracia como ya lo hemos aprendido. Vean lo que Dios le dice a su pueblo a través del profeta Isaías en Isaías capítulo 44, versículo 24. Isaías capítulo 44, versículo 24, porque sí, ahora entendemos, nuestro Dios omnipotente es todopoderoso. Él creó los cielos y la tierra con el poder de su palabra
Es el mismo Dios todopoderoso que sigue sentado en su trono, quita y pone reyes, pero es el mismo Dios, querido hermano, que nos creó en el vientre de nuestra madre. Isaías 44:24 dice, así dice Jehová, tu Redentor, que te formó, como dice, desde el vientre. Yo Jehová que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Ese Dios, querido hermanos, todopoderoso, es el mismo Dios que te creó en el vientre de tu madre y el mismo Dios, hermanos, que va a llevar a cabo su plan a través de la vida de nosotros, sea lo que sea que Él tenga planeado para nosotros. Y cuando entendemos, queridos hermanos, que los planes de Dios que tiene para nosotros se van a cumplir como Él lo ha determinado, nos va a ayudar a verdaderamente tener confianza. Porque reconocemos, queridos hermanos, que no es por nuestra fuerza. Y muchas veces como si nos quejásemos con Dios por una tarea que pensamos que nos asignó y que decimos, pero Dios, ¿cómo es que yo voy a llevar esto a cabo? Pero es ahí donde está el problema, que pensamos que es por nosotros. Pensamos que es por nuestra preparación o conocimiento, cuando en realidad, queridos hermanos, es por el Todopoderoso. Podemos ver la trayectoria de Pablo y todo lo que él hizo, pero él reconoció cuando él habla acerca de estos alcances, él dice, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. El Todopoderoso, querido hermano, va a llevar a cabo el plan que él tenga para su pueblo a través de cada uno de nosotros. Porque a fin de cuentas él es el soberano, él es el Todopoderoso y no hay nada, hermanos, que se pueda levantar como oposición y que pueda detener el plan de Dios. Jeremías 32:27 dice, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? ¿Cuál es la respuesta? No hay nada difícil para Dios, hermanos. Muchas veces la gente que ataca el cristianismo atacan el atributo de la omnipotencia de Dios haciendo preguntas que no tienen razón. Como por ejemplo he escuchado, Dios es tan poderoso que puede hacer una piedra que ni Él mismo pueda cargar. O otra pregunta, Dios es tan poderoso que puede hacer un círculo cuadrado. Son falacias, son preguntas que no tienen sentido y carecen de lógica. Pero de una manera general, hermanos, sabemos que Dios tiene el poder para hacer todo, pero eso no significa que Dios hace todo. Como ya lo aprendimos, hermanos, sí hay cosas que Dios no hace, cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede mentir, Dios no puede pecar, Dios no puede, querido hermano, negarse a sí mismo. Nosotros pecamos, hermanos, porque carecemos del poder para tener un control sobre los deseos pecaminosos que radican en cada uno de nosotros. Pero como Dios es todopoderoso, querido hermano, Dios no tiene ese problema. Así que en vez de que sea una carencia, es por el mismo poder que Dios no puede pecar. Porque el pecar, hermanos, no es como si fuera algo positivo. Aquella persona que vive en pecado es simplemente porque no tiene la capacidad y no tiene las fuerzas, y como no tiene las fuerzas, es esclavo de aquella práctica que está llevando a cabo. El apóstol Pedro dice que aquel que hace algo se hace esclavo de lo cual practica. Y cuando una persona, hermanos, vive en una práctica de pecado es precisamente porque no tiene las fuerzas, no tiene el poder para sobresalir esa esclavitud en la que está viviendo. Pero como nuestro Dios es todopoderoso, querido hermano, Dios no tiene ese problema. Dios es 3 veces santo. Y el hecho de que Dios no pueda pecar no disminuye para nada su poder, por el contrario, nos muestra la grandeza de su poder, porque si somos sinceros, queridos hermanos, se necesita verdaderamente de un poder grande para no pecar. Y cada uno de nosotros, espero que lo tengamos bien en claro, porque todos pecamos todos los días. Cada uno de nosotros, queridos hermanos, la palabra de Dios dice que aquel que dice que no peca, le hace Dios mentiroso y la verdad no está en él. Gloria a Dios por aquel día glorioso, queridos hermanos, cuando nosotros, cada uno de nosotros, abandonemos este cuerpo de muerte. Que decía el apóstol Pablo, está viciado con las cosas de este mundo. Gloria a Dios por ello. Pero mientras eso no acontezca, vamos a tener que seguir luchando. Pero gracias a Dios, hermanos, que no vamos a luchar con nuestras propias fuerzas. Tenemos acceso, hermanos, al poder del Todopoderoso para vencer esas áreas en nuestra vida.
Y es ahí, hermanos, donde podemos ver la aplicación del poderío de Dios en un nivel personal. Y querido hermano, no dudes o descartes el poderío de Dios porque Dios no cumplió los planes de tu corazón. Porque los planes de Dios para nosotros, los planes de Dios para su iglesia, querido hermano, son mucho más altos y elevados de lo que nosotros nos podamos imaginar. Vean lo que dice Isaías capítulo 55, versículo 8. Isaías capítulo 55, versículo 8. Cuando Dios no lleva a cabo los planes que nosotros tenemos, no es porque no pueda, es porque no quiere. Es porque Dios tiene unos pensamientos mucho mejores y elevados que los nuestros. Dice Isaías 55, 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Y vean qué tan diferentes son, hermanos. Versículo 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los pensamientos y caminos del Todopoderoso, querido hermano, son mucho más altos y mejores que los nuestros. Y por eso es mejor que nosotros nos apeguemos a los caminos y los planes de Dios y que no queramos nosotros forzar nuestros planes y nuestros caminos al Todopoderoso, porque simplemente no es la manera en que nuestro Dios opera. Ahora, surge la siguiente pregunta. Cuando Dios, hermanos, va a llevar a cabo su plan en tu vida, querido hermano, en tu familia, en tu matrimonio, ¿ustedes creen, queridos hermanos, que se van a encontrar con oposición? Claro que sí. Y es en esta parte, hermanos, donde me quiero enfocar por el resto de esta prédica. Cuando Dios tiene un plan para nosotros, hermanos, Dios ha determinado todo. Dios tiene el poder para llevar a cabo todas las cosas. Pero la forma en que Dios va a tratar con nosotros, queridos hermanos, es a través de la misma oposición. El problema, hermanos, es de que muchas veces la iglesia ve la oposición con un mayor poder al poder del mismo Dios. Incluso, hermanos, podemos cometer el gravísimo error de atribuirle un poder mayor a las mismas fortalezas del diablo. Aunque viene siendo cierto, hermanos, que el diablo y el demonio más pequeño es más fuerte en las fuerzas comparado con las fuerzas humanas que nosotros, cuando nosotros reconocemos lo que somos en Cristo, querido hermano, no hay fortaleza demoníaca que se pueda oponer a algo que Dios ha planeado para nuestra vida. Pero nosotros, al no entender que el Todopoderoso tiene el poder para hacer todas las cosas, muchas veces la gente vive bajo temor. Y viven pensando más en los mismos demonios que en el mismo poder de Dios. Y como lo hemos enfatizado, hermanos, cuando estuvimos estudiando las cartas de Pedro, queridos hermanos, Dios a nadie de su pueblo, a nadie de su iglesia mandó a que ande haciendo pelea con los demonios. A nadie, hermanos. El que la iglesia se mantenga ocupada haciendo esas cosas es no entender quién es Dios. La palabra de Dios dice, resistid al diablo, ¿y qué va a pasar? Dice, pónganse a pelear con él haciéndose guerra espiritual. Claro que no. La palabra de Dios dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. En ciertas ocasiones, querido hermano, Dios va a usar al mismo diablo en oposición para llevar a cabo un plan en nuestra vida. Preguntémosle a Job, preguntémosle a Pablo, preguntémosle a Pedro. Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro, Satanás ha pedido tu vida para zarandearte como el trigo. Pero ¿qué fue lo que le dijo? Yo voy a rogar para que tu fe no falte. Pero queridos hermanos, cuando nosotros entendemos que no hay condenación para los que están en Cristo, cuando nosotros entendemos el poder de nuestro Dios, querido hermano, ninguno de nosotros debería de vivir en temor en aquellas oposiciones demoníacas que se pueden levantar en contra de nosotros, en contra de la iglesia, en contra de nuestro matrimonio o en contra de nuestras familias. Porque la palabra de Dios dice, hermanos, en 1 de Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Lamentablemente, hermanos, muchas veces vivimos nuestras vidas cristianas pensando que es mayor el que está en el mundo que el Dios Todopoderoso. Y aunque no lo expresamos con palabras, queridos hermanos, se refleja en nuestro caminar.
Una de las maneras más prácticas que nosotros podemos reconocer esto, queridos hermanos, es cuál es la postura que nosotros tenemos cuando estamos en medio del problema. La postura correcta, querido hermano, que la iglesia, el pueblo de Dios debe de tener, no importa lo que esté pasando, yo sé que el Dios Todopoderoso tiene el control de la situación. Y lo que Dios permita que pase, va a traer un bien para mí. ¿Por qué? Porque Dios no se puede negar a sí mismo, hermanos. Y la palabra de Dios dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Cuando nosotros entendemos esto, hermanos, vamos a reconocer verdaderamente que en Dios no hay condenación, no hay fortaleza que se vaya a levantar en contra de nosotros. Claro, hermanos, que existe una oposición demoníaca en contra de la iglesia, pero téngalo por seguro, hermanos, que el diablo no los va a atacar tirándole el plato en la cocina. No, hermanos, el diablo es mucho más astuto que eso. ¿Quieren saber de qué manera está operando el diablo primordialmente hoy en día? Detrás de los púlpitos, hermanos. Esa es la manera que el diablo está haciendo el mayor efecto, detrás de los púlpitos. Infiltrando las mentiras que hasta cierto punto le pueden hacer pensar a la gente que ellos son Dios y que ya no necesitan de Dios. No, pero es que tú tienes el poder. Solamente háblalo, lo que no fuera como si fuera. ¿Qué fue lo que le dijo a Adán y Eva, queridos hermanos? Muchas veces, hermanos, se nos olvidan estos eventos y llegamos a conclusiones equivocadas. Lo mismo que se ofrece detrás de muchos púlpitos hoy en día, hermanos, es lo mismo que el diablo le ofreció a Eva y a Adán en el huerto del Edén. Y mucha gente, por no entender, están siguiendo a este tipo de Dios, que no es el Dios de la Biblia, es el Dios que ha sido generado al pensamiento y conforme a la propia conciencia de cada persona. ¿El diablo y sus demonios son seres poderosos? Claro que sí, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y si nosotros queremos tener victoria sobre eso, resistid al diablo. Vemos Efesios capítulo 6, cuando habla de la armadura del cristiano. ¿Y de qué manera nosotros vamos a vencer? Haciendo lo que Cristo espera como parte de la vida cotidiana y práctica de cada cristiano. Oración, lectura, devocional, todo eso, hermanos. Si nosotros nos enfocamos de eso, no importa cualquier ataque del enemigo que quiera venir ante nosotros, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. En Romanos capítulo 8, hermanos, el apóstol Pablo habla acerca de este tema de una manera un poco más detallada. Quiero que me acompañen para allá, Romanos capítulo 8, versículo 28. Y la conclusión que Pablo presenta en el capítulo 8 es de que en Cristo, queridos hermanos, cada uno de nosotros somos más que vencedores. Vean lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Ok, si amamos a Dios, hermanos, vean lo que dice, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora quiero hacer una pausa. Si amamos a Dios, la palabra de Dios dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Sabemos que el verdaderamente amar a Dios, queridos hermanos, no es palabras que nosotros expresamos, no es el sentimiento, aunque es parte, pero no es el todo. La parte o la evidencia principal de que la iglesia ama a Cristo, de que nosotros amamos a Cristo, es si guardamos sus mandamientos. Y para ese tipo de personas, dice la palabra de Dios, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ayúdeme a leer el versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Querido hermano, si Dios es por nosotros, ¿qué fortaleza demoníaca, qué sistema de este mundo se puede levantar en contra de nosotros? La pregunta de Pablo es retórica. Lo que Pablo está dejando en claro es que si el Todopoderoso es por nosotros, no importa quién se vaya en contra de nosotros, no tenemos por qué temer. Y mucha iglesia, hermanos, hoy en día vive en temor porque no entiende este concepto. Pero continúa diciendo en el versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién te puede acusar, querido hermano, si Dios es el que justifica?
Versículo 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y luego comienza una lista de preguntas acerca de qué nos puede separar del Todopoderoso. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Versículo 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar, querido hermano, del amor del Todopoderoso hacia cada uno de nosotros. Y ahora la parte más interesante, queridos hermanos, es que el Todopoderoso, dice la palabra de Dios en el versículo 37 que ya leímos, que en todas estas cosas somos más que vencedores. En otras palabras, queridos hermanos, nosotros como pueblo de Dios, nosotros como iglesia de Dios, accedemos al poder de Dios para vencer todas esas áreas en nuestra vida. Y muchas veces, hermanos, estudiamos lo que tiene que ver con la armadura del cristiano que encontramos en Efesios capítulo 6, pero como si pasáramos por alto el versículo 10. Vean lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 10. Efesios capítulo 6, versículo 10. Dice la palabra de Dios y reconozcamos, hermanos, el contexto de lo que posteriormente va a hablar el apóstol es la armadura del cristiano. Pero vean lo que dice el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, ¿cómo dice? Fortaleceos en el Señor y ¿en qué? En el poder de su fuerza. En otras palabras, nosotros como seres humanos, como pueblo, como iglesia del Todopoderoso, nos vamos a fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza. La traducción lenguaje actual dice finalmente, dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. De una manera práctica, ¿cómo es que nosotros accedemos a este poder? Primero, debemos de considerar que ese poder opera bajo los preceptos de Dios. En otras palabras, no es como si yo voy a tomar el poder de Dios y ahora, qué bueno que ya lo tengo, lo voy a usar para lo que yo quiera. No. El poder de Dios opera bajo los preceptos de Dios. Y ese poder, querido hermano, lo encontramos aquí mismo, en la palabra. Muchas veces queremos buscar, hermanos, ese poder a través de rituales que no tienen absolutamente nada que ver. Pero el poder del cual Dios está hablando a través de su siervo Pablo en la carta a los Efesios y como lo vemos en el resto de sus escritos, es este, hermanos. Es el mismo poder que usó Jesucristo cuando estuvo en el desierto con el mismo diablo. Vemos directamente, hermanos, cómo el diablo lo quiso desviar de su plan, pero de qué manera Cristo, el Dios encarnado, se fortaleció y atacó los ataques, contraatacó los ataques del diablo con la misma palabra. Escrito está, escrito está, escrito está. El problema, hermanos, de la iglesia es que no creemos que verdaderamente Dios ha invertido su poder en su palabra. Y como no creemos que Dios ha invertido su palabra en este libro, buscamos maneras externas de poder acceder a ese poder. Pero querido hermano, no necesitamos comprar, no necesitamos hacer rituales, no necesitamos hacer nada de esas cosas. El poder de Dios está en los que practican y viven los mandamientos de Dios que están aquí escritos. Y lo podemos ver, hermanos, de una manera repetida en la vida de los apóstoles. Lo podemos ver en el caso del mismo Pedro, que después que es zarandeado por el mismo diablo, se reenforza en la misma palabra y podemos ver un Pedro completamente diferente. Es la misma fuerza, hermanos, que operó en el mismo apóstol Pablo, que estando en la cárcel con frío, con hambre, él decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque cuando verdaderamente opera el poder de Dios en nosotros, queridos hermanos,
téngalo por seguro que no importe lo que estemos pasando, vamos a tener la certeza y confianza de que el Todopoderoso sigue en control y que su plan a través de nosotros se va a cumplir, no importa lo que pase. No importa cuál oposición se levante en contra de nosotros. Con ese conocimiento en mente, querido hermano, hermana, asegúrate de que verdaderamente estamos confiando en que el Todopoderoso, que derramó su sangre en la cruz del Calvario para comprar a su iglesia con ese precio tan alto, es el mismo Dios que tiene un interés personal por tu vida, por tu familia y por tu matrimonio, y que cualquier cosa que Él ha planeado a través de nuestra vida se va a cumplir, queridos hermanos. Aunque nosotros nos queramos oponer, se va a cumplir. Más nos vale cooperar. Podemos ver el caso de Jonás, queridos hermanos. Dios tenía un plan para Jonás. ¿Pero qué fue lo que hizo Jonás? No, Dios, se me hace que mi plan es mejor. Yo me voy a otra ciudad. Dijo Dios, no. Vas a Nínive. Y Jonás estuvo en el vientre del gran pez por 3 días y 3 noches. ¿Por qué? Porque no hizo caso. Pero a fin de cuentas podemos ver cómo Dios cumplió su plan a través del mismo Jonás que no quería inicialmente. Predicó arrepentimiento a la ciudad de Nínive, Nínive escuchó, se arrepintió y el plan de Dios se cumplió a través de la vida de alguien que inicialmente no quería. Muchas veces nosotros, hermanos, sufrimos las consecuencias de que nosotros nos queremos ir en contra de la voluntad de Dios. Y la razón por la cual lo hacemos es porque pensamos que nuestros planes, nuestros pensamientos, nuestros caminos son más altos, son mejores que los mismos caminos y pensamientos del Todopoderoso. Al nosotros entender que el Todopoderoso, queridos hermanos, cumple todo lo que se propone, tiene el poder para llevar a cabo todas las cosas, nos va a ayudar a verdaderamente vivir en contentamiento sin importar lo que estemos pasando. Porque tenemos la certeza y la confianza de que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y lo que Dios planeó para nosotros o a través de nosotros, querido hermano, se va a cumplir, no importa quién se oponga. Amén. Gloria a Dios. Por las últimas 13 semanas, ahora quiero dar un resumen ya, hermanos, por el hecho de que es la última prédica, para que si alguno de ustedes no estuvo presente en las últimas, para que nos vayamos con este conocimiento breve, hermanos, de lo que hemos estado aprendiendo en las últimas 13 semanas. Por las últimas 13 semanas, hermanos, hemos estado aprendiendo acerca de conocer al Dios de la Biblia. Aprendimos, hermanos, que nuestro Dios es trino. Es un Dios reflejado en 3. Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Aprendimos que nuestro Dios, queridos hermanos, es espíritu. Dios no es como nosotros. Al salmista le dijo en el Salmo 50, versículo 21, pensabas que de cierto sería yo como tú. Pero Dios no es como nosotros, hermanos. Dios es mucho más grande, poderoso de lo que nosotros nos podamos imaginar. Aprendimos que ese Dios trino, que ese espíritu, es santo, santo, santo. Y como Dios es 3 veces santo, Dios aborrece el pecado. Y como Dios es santo y aborrece el pecado, todo lo que le pertenece, como ya aprendimos, es santo. Sus caminos son santos, su palabra es santa y su pueblo es santo. Queridos hermanos, sin santidad nadie verá al Señor. Aprendimos que ese Dios que es 3 veces santo, es también un juez justo. Y tal como lo aprendimos, hermanos, como nuestro Dios que es santo y también es justo, no tendrá por inocente al malvado. Aprendimos que a todo aquel transgresor de su santa ley hay 2 pagos disponibles. Unos serán bautizados en su Espíritu Santo como sello del perdón de pecados, otros serán bautizados en fuego. Aprendimos que a lo que se refiere es el horno de fuego que no se apaga, donde dice la palabra de Dios que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Aprendimos que ese Dios justo también es amor. Y su más enorme muestra de amor es precisamente la cruz. Tanto nos ha amado a cada uno de nosotros, queridos hermanos, que aquel pago justo que nosotros merecemos por la gran lista de transgresiones fue derramada sobre nuestro Señor Jesucristo.
Y al momento que nuestro Salvador se encontraba en aquel madero, el Dios Padre, santo, justo, derramó toda su ira sobre su propio Hijo, que en realidad esa ira la merecíamos nosotros. Pero la palabra de Dios dice en Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Cristo puso su vida por ti y por mi hermano. Cristo puso su vida para que nosotros no recibiésemos el pago que merecemos. Ahora recibimos algo que no merecemos, que también aprendimos que ese Dios que es amor, también es misericordioso y su gracia es sublime. Todas estos puntos y temas, hermanos, los estuvimos resumiendo en aquel escrito que podemos ver del encuentro que tiene Moisés en Éxodo capítulo 34, versículo 6, que dice la palabra de Dios que cuando pasó delante de él, versículo 6 de Éxodo 34 dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Aprendimos, hermanos, que este Dios de misericordia, este Dios de inmensa y sublime gracia, es un Dios soberano. Y como tal, Él hace lo que Él quiere. En el libro de Romanos capítulo 9, versículo 20 dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Dios es el soberano y Dios va a hacer con cada uno de nosotros, queridos hermanos, como a Él le plazca. Aprendimos que ese Dios que es soberano es inmutable. Nuestro Dios todopoderoso, querido hermano, no cambia. Aprendimos que nuestro Dios no basa sus decisiones en cómo se siente Él en ese momento, pues nuestro Dios no cambia de sentimiento. La palabra de Dios dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aprendimos que ese Dios inmutable también es omnipresente. Ese Dios, querido hermano, en todo lugar está y está presente con nosotros en este preciso momento. El salmista quedó abrumado y en el Salmo 139, versículo 7, él exclama lo siguiente referente a la omnipresencia de Dios. Y él pregunta, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí tú estás. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Aprendimos que ese Dios omnipresente, queridos hermanos, también es omnisciente, Él todo lo sabe. No hay pensamiento, acción que nosotros podamos ocultar de Él. En el mismo Salmo 139, versículo 1 dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. El día de hoy, hermanos, y con esto termino, aprendimos que nuestro Dios es omnipotente. Dios, hermanos, es el Todopoderoso, no hay nada imposible para nuestro Dios. Y aunque hemos aprendido, hermanos, una lista no muy larga acerca de los atributos de Dios, pues todavía podríamos aprender acerca de más de ellos. Con esta lista que hemos aprendido, queridos hermanos, si nosotros consideramos cada uno de estos atributos en nuestro caminar cristiano, nuestro caminar, hermanos, va a ser verdaderamente un caminar conforme a ese conocimiento. Vamos a quitar esas ideas equivocadas de nuestra mente, si es que existían, que nuestro Dios es un Dios alcahuete, que Dios no le importa la manera en que nosotros caminamos, que Dios ve los pecados por parte de su pueblo como si no fueran nada.
Pues al caminar, hermanos, con este conocimiento de que Dios verdaderamente es santo, sublime, justo, soberano, inmutable, nuestro caminar, nuestras decisiones van a ser conforme a ese pensamiento, querido hermano. Y téngalo por seguro que si nosotros verdaderamente caminamos bajo ese conocimiento, nuestro caminar va a ser un caminar recto. Pero lo más importante de todo, hermanos, llegará el día. Y espero, hermanos, que el anhelo más grande en el corazón de cada uno de nosotros sea precisamente esto. Hemos estado aprendiendo, hermanos, acerca del Dios de la Biblia. Y hasta cierto punto solamente lo podemos entender a cierto nivel, pero, querido hermano, llegará el día en el cual cada uno de nosotros, hermanos, sin excepción alguna, cada uno de nosotros, vamos a estar cara a cara. Vamos a estar delante de la presencia de aquel que es santo, de aquel que es justo, de aquel sublime, omnipotente, omnipresente, omnisciente, inmutable. Y si a Dios, hermanos, le place que nosotros estemos en la tierra cuando este glorioso evento acontezca, la palabra de Dios nos enseña, querido hermano, que llegará el día donde este Dios del cual hemos aprendido vendrá por su iglesia. Aquella iglesia que Él mismo compró a precio de sangre, y vendrá, como lo hemos aprendido, para levantar a su iglesia, pero al mismo tiempo para juzgar y derramar su ira sobre este mundo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Nuestro Dios Todopoderoso dice: yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Pongámonos de pie, hermanos, y les voy a pedir a los hermanos de la pantalla si pueden poner, por favor, Apocalipsis capítulo 21. No importa, hermanos, si nosotros partimos a la presencia de Dios antes de que esto acontezca. No importa si nosotros somos la iglesia, hermanos, que estará presente en esta tierra cuando este evento glorioso se desarrolle. Lo que importa, hermanos, y lo que debemos de considerar es que llegará el día en que cada uno de nosotros, hermanos, estaremos delante de nuestro Dios. Y para los que verdaderamente le pertenecemos, hermanos, esa es la mejor, maravillosa y grandiosa noticia que nosotros podamos almacenar en nuestro corazón. Pues cuando eso acontezca, querido hermano, todo lo que nosotros conocemos, todo lo que nosotros hayamos sufrido en esta tierra, persecución, tribulación, sea lo que sea, querido hermano, cuando estemos delante de la presencia de aquel que es 3 veces santo, ni siquiera vamos a tener memoria de esas cosas. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Dios en su perfecta soberanía le plació mostrarle a su siervo Juan esta visión, de la cual su verdadera iglesia, querido hermano, será partícipe. Vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Versículo 4, ayúdeme a leerlo. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá más muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El que venciere heredará todas las cosas. Yo seré su Dios, él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras,
y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos en esta oportunidad, Señor. Gracias te damos por el gran privilegio que nos has dado, Señor, de tener un conocimiento acerca de ti, Señor. De antemano te pedimos perdón, Señor, si nosotros hemos sido el tipo de iglesia que ha generado un conocimiento inadecuado acerca de quién eres tú, Señor. Pues sabemos, Señor, que cuando tu iglesia no te conoce como tú te has revelado, no entenderemos nuestra posición delante de ti. Y nuestro caminar, Señor, no será conforme a tus pensamientos y tus caminos. Te pido perdón en esta oportunidad, Señor, si nuestro caminar no ha sido conforme a dicho conocimiento. Y te pido, Señor, que a cada uno de nosotros, sin excepción alguna, nos ayude, Señor, para que nuestro caminar sea conforme a ese conocimiento. Al conocimiento de que aquel Dios que nos ha comprado a precio de sangre es un Dios trino, es un Dios que es espíritu, es un Dios 3 veces santo, justo, amoroso, misericordioso, tardo para la ira, pero grande en misericordia. Un Dios que es fiel a sus promesas, pues Él no cambia, Él es inmutable. Tú, Señor, eres el Dios todopoderoso, omnipresente, omnisciente, todo lo conoces, en todo lugar estás. Ayúdanos, Señor, para que nuestro conocimiento sea de acuerdo a lo que tú has revelado en tus sagradas escrituras. Al mismo tiempo, Señor, para que nuestro caminar sea de agrado delante de ti, Señor. Anhelamos, Padre, anhelamos verdaderamente aquel día glorioso, Señor, en el cual cualquier sufrimiento que lleguemos a experimentar en esta tierra, Señor, sea cosa del pasado, sea cosa del olvido. Pues tú prometiste, Señor, y tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para que mientas. Tú prometiste, Señor, que aquel pueblo que redimiste a precio de sangre, Señor, estará delante de tu presencia. Y tú personalmente, Señor, dice tu palabra, que enjugarás toda lágrima de nuestros ojos, Señor. Estaremos delante de ti, Señor, seremos tu pueblo, tú nuestro Dios. No será una estancia temporal, Señor, sino que por la eternidad. Un concepto difícil de entender para nosotros, Señor, pero sabemos que no tiene fin, Señor. Por la eternidad estaremos delante de tu presencia, verdaderamente disfrutando, Señor, los beneficios de tu obra redentora en la cruz del Calvario por este pueblo que no lo merecía, Señor. Por este pueblo que lo único que merece, Señor, es tu santa ira. Por la gran lista de transgresiones que hemos hecho delante de tu perfecta ley, pero a ti te ha placido, Señor, poner tu mirada sobre este pueblo que no lo merece. Pero por tu sublime gracia, Señor, nos has apartado, nos has redimido, nos has santificado, Señor. Yo te pido, Señor, que este concepto esté bien presente en el corazón de cada uno de nosotros y que nuestro caminar verdaderamente lo refleje, Señor. Una iglesia que verdaderamente honra, una iglesia que verdaderamente representa a ese Dios santo, justo, todopoderoso, donde quiera que nosotros nos encontramos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, y gracias te damos por la obra de tu Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Te pido que nos lleves con bien a casa y que sea tu obra, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, hasta el día que cada uno nos presentemos delante de ti. O si a ti te place, Señor, venir a esta tierra en el tiempo de nuestra vida, que nosotros, Señor, verdaderamente con todo el gozo de nuestro corazón, podamos ser levantados hacia las nubes contigo. El Espíritu y la iglesia dicen, ven, ven, Señor, ven por tu iglesia ya clama, ven, Señor. Ya no queremos, Señor, más de lo que hay en este mundo, Señor, pero como tu siervo Pablo decía, por causa de la obra estamos aquí. Úsanos, Señor, verdaderamente para expandir tu evangelio y que más almas puedan escuchar el mensaje de salvación y que más personas puedan ser partícipes del reino de los cielos. Gracias te damos, Señor, todo esto te lo he pedido
en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, el Santo. Amén y amén.